Bernardo Mesa, Tony, es un profesional altamente capacitado con una sólida formación académica que incluye licenciaturas en Biología y Cultura, Física y Deportes. También ha obtenido 3 maestrías en Ciencias, Formación de Formadores e Investigación de la Actividad Física, Deporte y Salud, junto con un doctorado en Educación y Liderazgo Organizacional. Su carrera en la gestión deportiva es igualmente impresionante, habiendo ocupado posiciones clave como director de alto rendimiento, director de deportes federados y director técnico nacional en Miderec. Además, ha contribuido significativamente al deporte internacional como director técnico del Comité Olímpico Dominicano, Centro Caribe Sports y miembro de la Comisión Técnica de Panam Sports y Fedo Karate. Conozcamos a Tony Mesa. Para mí es un verdadero placer conversar con el señor Bernardo Tony Mesa, quien es una eminencia si se habla de diferentes disciplinas deportivas en República Dominicana, Cuba y muchas otras latitudes del mundo donde ha tenido la oportunidad de llevar sus conocimientos, de acompañar a grandes atletas, y con él he querido sostener esta conversación más allá de ser director técnico de Centro Caribe Sport y todos los títulos y responsabilidades que ha tenido en el caminar de su trayectoria profesional, también como ser humano, como hombre, como ciudadano del Caribe, no lo voy a decir ciudadano dominicano, del Caribe, porque la verdad es que nuestros atletas merecen esta conversación. Las promesas y las que ya siguen dejando sus conocimientos para quienes vienen detrás. Gracias, Tony. Gracias a ti, Tatiana. Verdaderamente el placer es mío. Tú llegas a mucha parte de la población consciente de la República Dominicana y eso es significativo porque hacer conciencia es lo difícil. Así es. Cambiar una cultura es muy difícil y creo que estás contribuyendo mucho en tu programa a cambiar culturas. Seguimos en este compromiso y a propósito de la cultura, Latinoamérica es distinto a países de Europa, países de Asia, países de África. ¿Qué es lo más rico del atletismo en el Caribe y Latinoamérica? Bueno, si tú te fijas desde el punto de vista somatotípico, es decir, de la estructura física nuestra, nosotros tenemos las condiciones propias que tienen los mejores atletas del mundo para diferentes deportes, es la característica. Yo en una conversación hace mucho tiempo con una persona que admiro, no solo por su entrega a lo que hace, su entrega con mucha vehemencia a lo que hace, que fue el ex vicepresidente de la República y ex ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, le hablaba del flujo genético que se da en el Caribe. Y todo surgió a raíz de una conversación muy sencilla. En todas las finales de las carreras de velocidad, en los Juegos Olímpicos, siempre hay alguien del Caribe. Ya sea de Jamaica, de Bahamas, de Trinidad y Tobago, siempre hay alguien. Y aunque algunos compiten por otros países, también son del Caribe. Y le decía que el flujo genético está en el Caribe. Eso trajo como consecuencia un plan muy bien orquestado por Jaime David Fernández Mirabal de captar muchachos en diferentes localidades donde habían personas provenientes con genes del Caribe, los llamados cocolos, etc. Mira lo que sucedió. En los Juegos Olímpicos del 2016, de los 13 atletas que fueron a los Juegos Olímpicos, 12 fueron de ese programa. Mira. Eso fue una característica. Y ahí está el caso de Marilady, que la idea de cambiar de deporte fue de Jaime David Fernández Mirabal también. Marilady era jugadora de balonmano y él un día la vio jugando balonmano, que corría mucho, y le dijo, cámbiate para el atletismo. Ahí tienes más oportunidades. Ahí tienes más oportunidades y miren Marilady dónde está. Claro. Tuvo una visión empírica basada en elementos científicos, porque eres médico, y vio las características propias del genotipo y el fenotipo de la muchacha. Creo que el Caribe tiene eso, tiene la calentura que tiene el atleta, porque el atleta tiene que tener un poco hasta de tigueraje, por decirlo en un término de la coca callejero, y tiene muchas cosas a favor, somatotípicamente, psicológicamente, donde tenemos las principales dificultades, porque es algo, ese complejo guacanagarí, como lo decimos en la calle, tenemos que ir rompiéndolo un poco. Usted decía eso en una entrevista hace muchos años, que al dominicano, a la dominicana, había que cambiarle un poco la mentalidad, de saber que podía competir, recuerdo, con un ruso, con cualquier otra nacionalidad. El ejemplo nos lo dio Félix Sánchez. Le decía al expresidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Andrés Polimar, cuando Félix Sánchez ganó la medalla de oro, le dije, nos está dando una galleta sin mano Félix Sánchez. Y él me dijo, ¿por qué? Yo le sencillo, porque Félix Sánchez es hijo de madre dominicana, de padre dominicano, por lo tanto los genes de él son de dominicanos. Y pudo ser campeón olímpico. Es importante tomar en cuenta que no fue entrenado en suelo dominicano. Ese es el elemento, que tuvo una formación básica inicialmente, en toda su etapa escolar,
y posteriormente en su etapa juvenil, que lo llevó al alto rendimiento y que fue bien fundamentada por un grupo de entrenadores y especialistas que conocían la materia. Y trajo como consecuencia ese resultado. Lo que le dije en ese caso a Polimar es que todo el dominicano tiene la potencialidad. Lo que tenemos que ver es que el problema está en la formación y en el desarrollo. Yo recuerdo el caso de Luguelín y aplaudía muchísimo porque el muchacho corría descalzo y se hacía la comparación de las realidades socioeconómicas de uno y del otro. Y yo decía, caramba, pero ¿cuántos muchachos y muchachas no andan por ahí descalzos, corriendo, caminando, entrenando con los recursos que tienen? Hablemos de eso. Una cosa es la potencialidad que usted menciona, que tú te voy a decir tú, Tony. Claro. Porque ya que hay confianza. Claro. Y otra cosa es el recurso económico que puede apoyar en el trayecto del caminar de ese atleta la familia, porque sabemos que hay muchas situaciones. Yo diría la familia y el Estado. Claro. Siempre he sido un abanderado de que la actividad deportiva es una inversión, no es un gasto. Así es. Y normalmente la focalización de la inversión siempre ha estado errada en la República Dominicana. Y siempre lo voy a decir. Y manténgalo. Lo mantengo con la característica. Porque el deporte es un derecho. Y el desarrollo integral está en la Constitución, artículo 65, que algunos deben leerlo. El hecho de que poco a poco en República Dominicana se ha ido activando lo que es la educación física, no como debe estar todavía, no como debe estar. El hecho que se ha ido activando ahora eventualmente con el trabajo de Alberto Rodríguez en el INEFI, el deporte escolar, da por lo menos una visión de que algo se quiere hacer. Pero la focalización de la inversión a veces se crea en un solo sector. O donde hay espectáculo, que es el alto rendimiento, y nos olvidamos de la base y el desarrollo. Algunos van a la base y el desarrollo, como lo hizo Jaime David Fernández Mirabal, pero se afectó el alto rendimiento. Creo que hay que hacer un buen balance. Yo diría que una buena de segregación de recursos para que llegue también a esos niños que están en las escuelas, a esos niños que no están quizás en un club, pero que estudian y que se les dé una oportunidad. Lamentablemente a las asociaciones deportivas no le llega dinero, porque los ayuntamientos tampoco le dan dinero, a pesar de que tienen un capítulo para el deporte. Tampoco llega dinero a través de las direcciones municipales de deporte ni a los clubes. Es muy limitado el dinero. Para que eso pase, tiene la gente que conocer esa responsabilidad de los gobiernos locales y demandarlo. Claro que sí, pero los gobiernos locales no le dan importancia a eso porque le dan importancia en asegurar una nómina que le garantice un bote para mantenerse en la posición. Eso es la fundamental. Le decía, y siempre traigo ejemplos que haya vivido, le decía una vez a una persona que admiro mucho, que se llama César Cedeño, fue secretario de Deporte, que era más factible hacer política con resultados que con promesas. Y eso surgió a raíz de un grupo de monitores que mandaron a la dirección técnica y yo le decía, don César, tenemos que tener cuidado. Si mandamos un monitor porque hizo una actividad política, pero no tiene las competencias, usted tiene votos de ese individuo y quizás de su familia. Pero si ponemos uno que tiene las competencias, va a tener el voto del individuo, de su familia y de las personas que le dé servicio. Claro. Creo que eso es mejor visualizarlo así. Hace muchos años que dije eso y lo mantengo. Creo que sí hay dinero para el deporte, pero más focalizado. Y hablando de la política que permea todo, porque están los compañeros y compañeritas, los diferentes partidos políticos de este, del anterior y del otro. Hablemos entonces de esa diferencia y la importancia que siempre ha previsto el Estado cubano a sus atletas. Claro, a modo de ejemplo, ¿no? Claro, el Estado cubano tiene una característica. Recuerda que el deporte en Cuba también fue una muestra para mostrar la bonanza no solo del sistema cubano, del sistema revolucionario cubano, sino también de cómo el deporte podía llegar a toda la población. El deportista cubano tiene una cuestión, le interesa tener resultados primero por una educación patriótica que le dan. Eso está claro. Nos educaron en que teníamos que defender la tierra por encima de todo. Esa es una generación determinada. Y sobre todo demostrar que a través de la Revolución Cubana se lograron una serie de elementos de desarrollo para el deporte, lo cual no es mentira, lo cual es muy real. Hubo una educación física que llegaba a todas las escuelas en una época determinada. No puedo asegurar lo que sea igual ahora, pero creo que fue lo que hizo. Una formación de recursos humanos muy sistemática y algo muy importante, un acompañamiento y supervisión para que se hicieran las cosas. Aquí hay de todo. Aquí hay profesores con muy buena calidad, pero no hay acompañamiento, no hay supervisión.
Entonces, si a mí no se me supervisa, a mí no me interesa superarme. ¿Y se puede dedicar una carrera? O sea, como técnico, como licenciado que usted hizo y otros especialistas que se han ido formando en las universidades para no solo tener el título, sino para avanzar en su carrera. De hecho, el sistema educativo tiene un grupo de personas que se denominan técnicos distritales, pero un técnico distrital solo no puede acompañar la cantidad de profesores que tiene en un distrito. Se revienta dando vueltas. Claro. Creo que hay una mala distribución de los recursos. Yo respeto el sistema de distribución de técnicos por distrito. A mí me gustaría más, para buscar una mejor descentralización, que el Ministerio de Educación se haga en sentido geográfico, que haya directores municipales, directores provinciales y directores regionales, porque llegan más fácil. A veces un técnico de distrito tiene 3 municipios y se le hace difícil llegar a 3 municipios, uno solo. Y si se toma en cuenta las necesidades de esas diferentes poblaciones, porque no es lo mismo Bauruco que la Altagracia. No. Esa es otra de las cosas que he planteado muchas veces. ¿Por qué nombramos técnicos o monitores en una demarcación de un deporte que no se practica? Exacto. Vamos a hacerlo en función del deporte que se practica. Hubo una experiencia que trabajé con Sud Futuro, con una persona que le admiro mucho, que ahora está también en educación, y esa vez trabajamos un currículo contextual. El currículo contextual fue inclusive para un grupo de escuelas que están en la presa de Sabanayegua, en Asua, por allá, en un lugar que se llama Guayabal y esos lugares. Inclusive lo visité. He ido en moto, precioso Guayabal. Una cosa lindísima. Vayan por allá. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo. Y la gente es lindísima. No, maravillosa. Lindísima maravillosa. la gente de Guayabal. Pero yo veía que en el currículum aparecían una cantidad de contenidos que no tenían nada que ver con la realidad de ellos. Y entonces planteamos hacer una modificación curricular que se adaptara al contexto de ellos, lo cual garantizaba que mejorara su capacidad intelectual, pero también su capacidad operativa en función de sus realidades, evitando la emigración. Claro. Porque tú te formabas con un nivel de especialización. Eso se quedó simplemente en un proyecto, no se desarrolló, que yo me recuerdo no se ha desarrollado, pero son de las cosas que ocurren, los modismos que nos afectan continuamente. Que usted decía que es muy latino. Sí, es muy latino. Ahora está el modismo de competencia, que es muy viejo en todas partes del mundo, ahora todo el mundo habla de competencia. Me acuerdo en el 94, cuando se hizo la transformación curricular, yo llegué en el 95 y estaba el modismo de la psicomotricidad, que lo habían promovido mucho los franceses y los españoles, y todo el mundo hablaba de psicomotricidad sin saber lo que era, pero lo hablaba. Era una palabra cool. Era una palabra muy bonita. A mí me pasó algo en una institución educativa de educación superior, que había una asignatura que se llama praxeología. Praxeología promovida por la gente de la Universidad de la Sorbona para el EVAS. Habían en el mundo 5 universidades que daban la praxeología. Era un grupo que estaba alrededor de él. Hubo una persona que leyó eso en el pensum y dijo, ay, qué linda la palabra esa. Vamos a ponerla. Sin saber lo yo que me digo, usted no sabe lo que es esto, porque usted le quiere poner aquí. No, pero la palabra luce bonita. Eso ocurre. Eso ocurre en nuestra sociedad, es normal en los latinos que nos ocurra eso. Qué difícil. Usted hablaba de que en el caso de Marilady alguien vio, o sea, visualizó, esta disciplina te iría mejor. ¿Se puede elegir el deporte para el cual tú quieres pertenecer, desarrollarte, o República Dominicana todavía está en una situación que dice, no, tú tienes capacidad para esta disciplina, vamos a formarte ahí? Mira, la detección y selección de talento es algo científico, aunque hay selección natural. Me gusta eso, Tony, vamos. Hay selección natural. Normalmente los países desarrollados tienen sus planes de detección y selección de talento. Entre los países subdesarrollados que lo tienen está Cuba. Cuba siempre lo ha hecho porque tiene áreas especiales donde los niños, y van los niños a la educación física, el profesor de educación física le hace pruebas de aptitud física, le ve una potencialidad. ¿Qué edad? Desde los 9 años están ya haciendo las pruebas de aptitud física. Ya a los 9 años, que viene siendo cuarto grado de primaria, le hacen pruebas de aptitud física, esas pruebas de aptitud física le dicen, el niño tiene potencialidad para esto o para lo otro. En algunas escuelas que tienen mejores condiciones estructurales, inclusive se le hacían hasta pruebas antropométricas de medición. Posible proyección de talla, el niño iba a practicar a un área deportiva y ese profesor de esa área deportiva mejoraba su evaluación en función de que promoviera niños a la escuela de iniciación deportiva escolar. Eso te motivaba. Claro. Ahora, tú tienes un monitor aquí que algunos todavía ganan 5,000 pesos. ¿Qué motivación puede tener a promover a nadie? Es lo que está ahí pasando el tiempo. Se han mejorado un poquito el salario, pero no se compromete. Los profesores de educación física
pueden hacer eso, pueden promover al niño a que vaya a un deporte u otro. Lo que sí está claro que en edades tempranas no es favorable la especialización temprana, porque el niño tiene potencialidades para muchas cosas y lo que tú debes desarrollarle son sus habilidades motrices de manera general. Sin embargo, tú ves que hay padres y hay familias que quieren que el niño sea este deporte porque a él le interesa que el niño sea ese deporte porque a través del niño va a salir de la pobreza o va a mejorar su condición económica. Entonces, el gordito llega y lo ponen a quechar. El que es más alto lo llevan y lo ponen a jugar primera. Pero de pronto, por un periodo de desarrollo hormonal, cambian todas las características. El que es más alto se quedó chiquito y el gordito creció y se puso grande. Lo limitaste a un deporte que no era el que se correspondía con él o a una posición que no era la que se correspondía por él. Por eso en Europa y muchos países del mundo no hay especialización, es multideportivo. El niño practica diferentes deportes y al final se va a ver la potencialidad real para cual él está previsto. Y en esos países, ¿qué tanto puede decidir el Estado sobre el derecho de ese niño o niña por encima del padre o madre? No, hay países que sí, como China. China lo decide. China decide, inclusive, te lo llevan a escuelas de iniciación deportiva. Lo digo por el tema de la explotación, ¿eh? Mire, Mira, Tony, déjelo ahí. Vamos a la publicidad cuando estemos de regreso. Abrimos esa caja de Pandora porque es sumamente importante para el desarrollo integral de los niños y niñas, así como se da en la publicidad, en el cine, en el espectáculo, entretenimiento en general, en el deporte. Usted sabe qué pasa. Sí. Vamos a abrir los ojos un poquito sobre ese tema. Quédese. Mencionamos caso China, en donde el Estado sí elige, decide sobre el papá o mamá por el bien del niño o niña. Vamos a decirlo así. República Dominicana, ¿qué tanto presiona, qué tanto, voy a utilizar la palabra responsablemente, explota comercialmente, integralmente a ese niño o niña para que supuestamente cuando sea exitoso sea quien saque de la pobreza, como un medio de sacar de la pobreza a esa familia? Esa situación no solo se da por parte de los entrenadores, muchas veces improvisados, se da también por parte de las familias. A propósito, intencionado. Hay familias que he conocido, he constatado inclusive situaciones como esa, que deciden que su niño va a ser pelotero. Y es pelota, 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 pelota. Y a veces el niño no está ni motivado por la pelota. O no tiene las habilidades. O no tiene las habilidades muchas veces. Sí. O el padre practicó un deporte y cree que el hijo tiene que ser lo mismo que él. O quiere ser campeón igual que el hijo. Eso. O yo no pude y quiero que tú seas el medallista. Quiero que tú seas el olímpico. Esa tratar de expresar en el niño lo que él no pudo ser. La frustración. Ocurre muchas veces. Y eso... Y entonces ustedes, coach, serios, que son, o sea, personas conscientes, con vasta experiencia, ¿cómo tratan de mediar, de sortear esas situaciones? En mi caso yo peco de ser sincero. No, lo percibo y me encanta. En mi caso yo peco de ser sincero. Yo decía, yo en las clases en la universidad soy tan claro que digo, yo soy sincero hasta con las mujeres. Muy bien. Yo eso me gusta. Hay que ser sincero consigo mismo primero y después con el entorno. Es un problema difícil estar inventándose mentiras, las mentiras se olvidan. Claro. Entonces, pero hay muchos coaches que tratan de ser lo más responsables posible y le orientan a la familia, le dicen, mira, el niño no tiene habilidades para esto, yo creo que tiene mayor proyección para tal situación. Yo viví una situación muy interesante con una persona que admiro y siempre lo recalco, que se llama Víctor José Mata Abreu. Él durante mucho tiempo dirigió la Academia de los Yankees de Nueva York y ahora es scout internacional, es un jefe de scout, trabaja en esa área todavía. A él le llevaron un muchacho una vez, estando yo presente, yo estaba coordinando la parte de rehabilitación y preparación física de los Yankees. Le llevaron un muchacho con muy buenas condiciones. Y empezó el muchacho muy bien, jamás se me olvida que era tercera base. Y un día Víctor le dijo, ¿a ti te gusta el béisbol? Y el muchacho le dijo claramente, no, yo estoy aquí para ayudar a hablar con tus padres. Porque para estar en el béisbol no solamente tener condición, hay que tener corazón. Y eso es así. Fíjense que los mejores resultados de beisbolistas no han sido los que han firmado por millones, han sido los que han firmado por promedios básicos y han llegado porque tienen otra motivación, porque tienen el hambre, tienen el deseo. Eso lo viví yo, pero no es la generalidad. Hay personas que se aprovechan de eso. Hay personas que saben que le llevan un niño que no tiene la potencialidad, pero genera recursos porque los padres pagan. Claro. Hay ligas que lo hacen y eso no se puede negar.
Vamos a hablar de ese negocio turbio, gris, raro. Me han comentado hace muchos años de incluso cazatalentos que están por allí en los espacios de formación, principalmente de la pelota, que es nuestro deporte principal, e incluso entran en negociaciones con los padres. Vamos a hablar de esa representación legal también, de esos recursos económicos y lo que representa en términos de superación, porque no estamos hablando de 3 pesos. No. Una explotación de un cuerpo terrible. Hay beisbolistas. Una mentalidad. Hay beisbolistas que están en grandes ligas o que han estado en grandes ligas que están todavía sufriendo esas situaciones y que se han visto sometidos a la justicia por gente que le dio un tiempo de preparación y los hizo firmar a los padres o a él de un por ciento de por vida. Wow, Algunos de por vida. de por vida. Hay gente que le cobran a peloteros 10 y 15% de su salario de por vida. Y ya eso ha ido cambiando. Hay una... Yo no he visto todavía una regulación legal que establezca esa situación. Se ha hablado de eso. Creo que hay hasta proyectos de ley para eso. Pero todavía no se ha puesto en práctica. Es un gran negocio. Eso es una realidad porque sigue siendo un gran negocio. Obviamente, la potencialidad que tiene la República Dominicana y los dominicanos para el béisbol está más que clara. Y eso se ha convertido también en una forma de vida de algunos inescrupulosos. He escuchado que se ha ido fortaleciendo la formación, la educación. Sí. ¿Es así, Tony? Eso sí. Qué bueno. Sobre todo en las academias de grandes ligas han habido acuerdos con los gobiernos. La gestión del Danilo Díaz, me recuerdo que se hizo una firma de un convenio de capacitación de los atletas, de ver que en el contrato establece que cuando el jugador es release, la organización tiene que pagar los estudios. Hay algunas organizaciones que hacen eso, pero la mayoría de los muchachos no leen esa parte y no se aprovechan de eso. Algunos han sido inteligentes y han leído las letras pequeñitas y le han sacado provecho de unos $250,000 que dan para estudios y le han sacado provecho. Pero precisamente la falta de educación, y no digo con esto de educación formal, sino de educación legal que tenemos en la mayoría de los padres. Y financiera. Y financiera. Esa es la peor. Esa es la peor porque te dan un bono y ya tú quieres, primero, una jipeta y segundo, un arma de fuego. Son las dos cosas que, si haces una investigación, vas a ver que lo primero que compra un muchacho que lo firma por un bono, una jipeta, un arma de fuego y una cadena bien gorda. Exhibir, claro. Eso es lo primero. La superación. La superación, esa expresión de ser reconocido socialmente por lo que tengo, porque eso es lo que se promueve. Sí, sí. Fíjate que está en la música, está en el cine, está en los medios de todo. comunicación, en la está sociedad. está en el narcotráfico. Es así. Cuando se apresa a un narcotraficante, lo primero que se exhibe en la prensa, ¿qué cosa es? Los bienes que tiene. Claro, se le sacan todas las papeletas. Todos los bienes que tiene. Entonces, el que está en un lugar sentado dice, pero si lo gano yo puedo hacerlo. Vamos a coger la vuelta para coronar. Entonces estamos promoviendo eso. A veces hacemos una promoción inversa, igual que la psicología inversa. Y eso mismo ocurre en el deporte, como te decía. A veces los padres consideran, si mi hijo se convierte en pelotero, yo tengo asegurado por lo menos $1 millón. Y ya lo están vendiendo en su mente. Se olvidan de los estudios del muchacho, porque le dan prioridad a que el muchacho practique. Matt Newman, jefe de desarrollo de los Yankees de Nueva York, en una oportunidad me dijo algo, y lo puedo decir hoy, porque bueno, Matt Newman murió inclusive. Estábamos en el Legend Field, en Tampa, y hubo un atleta de Panamá, que por ética no voy a mencionar el nombre, que sufre una fractura de cúbito. Me traen la radiografía al training room y la veo, y yo pregunto indiscretamente, quizás me traicionó el exceso de sinceridad. ¿Y quién firmó a este muchacho? Y alguien me dice, fulano de tal. Dije, bueno, pero lo durmieron, porque si este muchacho no tiene 16, tiene 22 o 23 años, y lo firmaron con 16. Me pregunta Matt Newman que viene pasando, Tony, ¿por qué tú dices eso? Digo, porque mira, la muñeca tiene 8 huesos. Esos 8 huesos van soldándose por una cantidad de años en la vida. Y él tiene todos los huesos casi soldados, inclusive el triquero y ganchoso ya están pegados. Ya pasó de 22 años, de 20 años. 22 o 23 años, me dijo, silencio. Nosotros sabemos que eso está ocurriendo, pero el pelotero latino tiene una maduración mental más lenta que el pelotero americano. Yo le pregunto, ¿y por qué usted dice eso?
Los latinos no tenemos ninguna dificultad mental. Me dijo, no me malinterprete, sino en lo que es el juego. Allá entrenan mucho batear, fildear, batear y fildear, pero juegan poco. Al jugar poco, no dominan los fundamentos. Y en eso es que se demoran. Pero sabemos que tiene potencialidad. Entonces, y es real. Mucha práctica de bateo, mucha práctica de fildeo, mucha práctica de lanzamiento, pero poco juego. No interpretas el juego. Y eso se ve en la escuela. Los maestros te leen, y si tú haces un examen de cómo aprenden los estudiantes, el 100%, no voy a ser exagerado, el 90% aprende de manera auditiva, no de manera visual ni propioceptiva. Y cero criticidad. Entonces no hay interpretación. Y eso mismo se expresa también en el deporte. Eso es algo que también se ha ido superando poco a poco. Pero eso es fundamental en el sistema educativo. Sí, se ha ido superando poco a poco, pero tú vas a una universidad ahora, y yo lo hago mucho, yo hago un examen de forma de aprendizaje. Por ejemplo, en la carrera de educación física, un buen profesional de la educación física debe aprender propioceptivamente primero, visual segundo y auditiva tercero. Y aquí es al revés completo. Cuando tú haces eso en cualquiera de las escuelas que dan la licenciatura en educación física, te da inverso. ¿Y por qué si tienes tantos años con tantas personas con alguna decisión de cambiar el estado de cosas, de poder, de incluso tomar decisiones en políticas públicas, que sé que lo has intentado, ¿por qué no se avanza? Algunos se han hecho. Mira, te digo, el ciclo pasado con Danilo Díaz logramos establecer un sistema de análisis de la preparación deportiva donde guiábamos a los entrenadores. La dirección técnica tenía un grupo de coordinadores que asistía y, por ejemplo, a mí me pasó con un deporte que quería ir a una base de entrenamiento en Europa y la competencia era en América. Le dije, no, pero dime por qué. No, por Europa. Digo, no, que tú no vas a competir con Europa. Y tú sabes que son, por cada hora de diferencia horaria, es un día de adaptación. Entonces, si tú me vas a venir de Europa directo, el muchacho va a tener sueño cuando está la competencia. La capacidad de trabajo está abajo. Y ahí eso empezó a analizar. Y ese presidente de federación, actualmente, cada vez que va a moverse para cualquier situación, primero consulta esas situaciones técnicas. Pero eso ya es práctica, esa no es el sistema educativo de cómo se está enseñando la carrera, la disciplina. Pero sin embargo, ya en las carreras, por lo menos, yo puedo hablar por dos universidades fundamentalmente, IFODOSU fundamentalmente. En IFODOSU se ha ido logrando de que el estudiante, a través de una asignatura que se llama práctica docente, pueda aplicar y vivenciar la realidad de cómo hacer una enseñanza que sea verdaderamente práctica y aplicativa. No repetir lo mismo de siempre. Eso es bastante difícil, pero hay que tratar de seguir trabajando. Antes de pasar a otros temas y otras disciplinas, me queda la pregunta, no sé, me surge decirte, Tony, ¿se ha conocido de algún caso en República Dominicana en donde el Estado haya tenido que intervenir y separar al hijo o la hija del interés de sus padres por un tema de explotación o sobreentrenamiento o sobreexposición? No. No es muy común. No se ha dado. No se ha dado, inclusive fíjate que se han dado hasta situaciones de muerte. Nosotros sí separamos del entrenamiento a 4 atletas. El grupo médico que estuvimos liderando con la gestión de Danilo Díaz en medicina deportiva detectó, por ejemplo, 3 casos de síndrome de Parkinson cardíaco, que es una manifestación que puede conducir a la muerte súbita, de 2 deportes. Y hubo uno que no se separó y murió. Se le recomendó que no siguiera entrenando y el muchachito murió, que fue uno de lucha. Wow. Que murió, no sé si te acuerdas, que murió un muchacho de una muerte súbita, precisamente porque tenía una anomalía cardíaca. También en los Juegos Centroamericanos del 2018 hubo 2 atletas que nosotros los separamos de entrenamiento, pero claro, consultándolo tanto con el atleta y explicándole las causas. En este caso estuvieron los doctores Julio Miñoso y Emilio Villanueva, que le explicaron al atleta cuál era la situación que tenía y por qué tenía que cambiar el entrenamiento y no podía participar en los Juegos. Ya tenía una acromelagia, un crecimiento grandísimo del corazón que le estaba afectando, y los entrenamientos que él hacía le producían un tipo de LD hipertrofia que le crecía más todavía. Y hubo que cambiarle el sistema de entrenamiento y él no participó en los Juegos, pero después se incorporó. Wow. Es decir, nosotros intervenimos por la vía médica, pero no conozco casos así que hayan separación por situaciones del Estado. Bueno, hay que
de una manera u otra, si se sabe de algún caso de explotación, sobreentrenamiento, que el muchacho o la muchacha está sufriendo, que no quiere, que su rendimiento, acercarse a gente especialista para de alguna manera dar la voz de alerta, porque no podemos ser partícipes testigos de este tipo de asuntos y quedarnos como que, bueno, ese muchacho o muchacha será una promesa, es una promesa, no estoy de acuerdo con eso. Muchas otras disciplinas, ajedrez, atletismo, vamos a hablar de boxeo, de ciclismo, de clavados, muchas otras disciplinas que son interesantísimas de abordar. Nos vamos a la publicidad para hacer un cortecito y luego volver con todo este portafolio, porque es que es enorme, Sí, sí. es inmenso, quédese ahí. Sí, hemos tenido crecimiento de balonmano, de boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, esgrima, judo, karate, claro, lucha, remo, softball, taekwondo, voleibol, que bueno, el entrenamiento ha sido importantísimo para nuestras reinas del Caribe. Entonces, vamos a hablar de todas esas disciplinas, cuáles han sido las de mayor auge y crecimiento y cuáles tienen mejor futuro. Mira, como te dije al inicio, los dominicanos tienen proyección para hacer cualquier tipo de disciplina. Mire el ajedrez, recientemente un niño estuvo en campeonato mundial y ganó tercer lugar. Un niño de una escuela. Campeonato mundial. De ajedrez para su categoría, tercer lugar. Eso es significativo. Mucho. Si te pones a ver en el tenis, que es un deporte muy visto por muchos, pero muy desarrollado en los países que tienen esas ligas internacionales, tenemos jugadores de tremendo nivel. Víctor Estrella hizo historia. Johnson García en su momento hizo historia. Ahora tenemos a Nick Hart, que es un muchacho con unas condiciones fuera de serie y que está teniendo lo que necesitaba, jugando partidos internacionales. Uno no puede lograr resultados si no compite. Esa es la situación que tenemos. Y esa es la dificultad que tienen las federaciones, que no tienen todo el dinero para poder competir en todos los eventos que requiere el deporte mundial, que el deporte mundial se ha convertido hasta cierto punto en una esfera productiva por el hecho de que genera dinero, pero al generar espectáculo también genera dinero. Y eso requiere una inversión. ¿Qué inversión estamos hablando? Para quien no sabe, como yo, ¿qué implica en términos económicos? En términos económicos significa que el muchacho tiene que viajar, los boletos aéreos, tiene que hospedarse, el hospedaje, tiene que pagar inscripciones, tiene que tener un buen equipamiento. El equipamiento es fundamental. Los deportes que invierten en equipamiento y en material científico logran mejores resultados. Claro. Porque, por ejemplo, las pesistas, por ponerte un ejemplo, que ahora las tres que están clasificadas, están haciendo una base de entrenamiento en Jarabacoa. No es por la altura, porque Jarabacoa no cumple con los parámetros de altura para producir cambios de adaptación cruzada, pero sí por el nivel de concentración que tienen ellas en ese lugar y que les ha dado resultados. Se crea un efecto psicológico que como yo he entrenado en tal lugar, he tenido buenos resultados, yo tengo que seguir entrenando en ese lugar. Por el aislamiento. El aislamiento territorial, la tranquilidad que ellas van a tener allí en esa base de entrenamiento. Pero un pesista requiere de un apoyo nutricional altísimo, porque el desgaste de proteínas contráctiles que produce el entrenamiento tiene que ser repuesto. Pero ese elemento nutricional tiene que ser un elemento nutricional que no tenga componente dopante. Y los que no tienen componente dopante a veces son más caros que los que son de uso público, que el del uso público no tiene que tener regulaciones de la WADA. Entonces, eso es carísimo. Y a veces la federación, con una subvención que tiene, no puede invertir todo ese dinero. ¿Y quién entra a subsidiar entonces? Ahí ha entrado, y eso hay que reconocerlo, aunque a muchos les moleste, Creando Sueños Olímpicos, CRESO. Un grupo de empresas que se agrupan alrededor de una organización sin fines de lucro que se llama Creando Sueños Olímpicos y que dirige Felipe Vicini y que aporta a un grupo de deportistas de diferentes federaciones, creo que de 15 federaciones, unos recursos para su preparación y para que participen en competencias. Por eso tú has visto voleibol, que siempre ha tenido el aporte de Cristóbal Marte, eso hay que reconocerlo, en el caso del voleibol femenino. Ahora el masculino lo tiene de CRESO y se ha visto el resultado de eso. Lo tuvo en su momento el balonmano femenino, y miren los resultados que tuvo el balonmano femenino, que fue campeona centroamericana, bronce panamericano, y tenía muy buen resultado. El atletismo lo tiene, taekwondo lo tiene, judo, karate, las principales disciplinas que han tenido resultados tienen ese apoyo de CRESO, que le garantiza una buena preparación.
que ahora también lo está teniendo con un sector que para mí es muy importante, que es el sector paralímpico. Y ahí están los resultados del sector paralímpico, que acabamos de ganar una medalla mundial en 100 metros con una de sus atletas, Arlenis de la Cruz. Que esa inversión es fundamental. A veces la gente cree que un atleta llegar a unos Juegos Olímpicos es sencillo. Solamente el hecho de clasificar es significativo. Claro. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que si mejoráramos la focalización de la inversión, tuviéramos mucho más atletas en el nivel olímpico. Nos referimos a ese selecto grupo de personas que tienen las habilidades, aptitudes y compromiso. El alto rendimiento. O focalizar en cuáles aspectos. En dos. Tú no puedes tener alto rendimiento si tú no tienes un sustituto, una reserva que lo sustituya. Entonces, tú tienes que focalizar la inversión en dos cosas. En el fomento de esos deportistas que están en edades tempranas y que requieren una inversión menor que la del alto rendimiento. Que cuando decías en el segmento anterior 9 años, me quedé pensando si para ciertas disciplinas en específico es antes o esa es la edad que se Edad ve. promedio. Okay. Hay disciplinas como la gimnasia, el clavado, donde se quieren de una serie de factores de carácter acrobático y de valor, que el niño en esa etapa no tiene miedo y hace de todo. Si ahora a ti te dicen tienes que dar un triple mortal, lo piensas. Le hago un aplauso. Fíjense que los gimnastas cuando van avanzando en edad empiezan a retirarse rápido, porque empiezan a tener razonamiento del peligro que corren en la ejecución de sus deportes. Hay algo que tengo que ser claro. El deportista de alto rendimiento está atentando contra su salud en cuanto al alto rendimiento. El alto rendimiento es nocivo para la salud. Qué importante eso que tú has dicho. Tengo que decirlo bien claro porque es nocivo para la salud cuando no se está haciendo un entrenamiento adecuado. Porque tú rompes la homeostasia de tu organismo a un nivel increíble. Brutal, o sea, lo natural. Lo natural la tú lo capacidad rompes. natural. Tú lo rompes por obviamente, entero. estás desafiando Un brazo tu naturaleza. no tiene por sí solo las condiciones para lanzar una bola a 100 millas. El entrenamiento te facilita a ti mejorar la velocidad de lanzamiento. Pero ese manguito rotador está sufriendo una tensión grandísima y requiere, por supuesto, un entrenamiento para poder mantenerlo. Un ciclista que en estado de reposo, o un maratonista que en estado de reposo, tiene una pulsación de 45 latidos por minuto, 50 latidos por minuto. Cuando va al médico, el médico lo ve con bradicardia. Pero cuando está en entrenamiento, en cargas máximas, te puede llegar a 240, 270 latidos por minuto. Si vas al médico, te dicen que tiene una taquicardia paroxística. Esa ruptura de homeostasia que sufre el organismo humano, producto del alto rendimiento, si no se lleva a cabo con un proceso de buena relación trabajo-descanso y de desentrenamiento después, es nocivo para la salud, totalmente nocivo. Pero una persona facultada que esté viendo los cambios, el agotamiento, e incluso, lo Por más eso, importante, la mente, la respuesta mental, psicosomática que tiene ese ser humano. que es tremenda. Porque el atleta tiene 3 momentos difíciles que a veces la gente no lo ve. El atleta tiene un prearranque que todo el mundo no se manifiesta igual. Y no, todos los seres humanos tenemos prearranque en todo. ¿Quién no ha tenido la dificultad que va a un examen en la escuela y cuando entra está nervioso? Ansiedad. Y una ansiedad. Y se le olvida todas las preguntas. Y cuando sale ya las recuperó. Pero eso es por una liberación de catecolaminas que te rompieron los enlaces temporales de la memoria. Los 4 años de preparación para fallar el día del Olímpico. Eso pasa. Eso le pasa al atleta el prearranque. Está el arranque durante la competencia y está el posarranque. Y todo es como lo maneje. Porque a veces una frase mal dicha a un atleta todo el mundo no la asimila bien. Hay atletas que tú le hablas mal y los motiva. Hay atletas que tú le hablas mal y los inhibe. Mira, buena porquería, vamos Sí, arriba. no, todo eso tiene sus características. Ahí estoy pensando en gente que conozco. Y hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Es como el entrenamiento militar que es igualito. te dan en el ego. Sí, el objetivo es romperte tu voluntad para que seas capaz de soportar situaciones más difíciles. Claro. Y muchas veces el otro que está afuera ve tu potencialidad, tú no piensas, no crees ni siquiera en ti mismo. Te dice, sí puedes, vamos allá. Yo ahora recientemente en el Panamericano de Karate hay una atleta dominicana que tiene una potencialidad increíble. Entró nueva a la selección de Karate, pero la muchachita tiene un deseo de superación increíble. Un deseo increíble. Y pudo lograr la clasificación al Campeonato Mundial, sin embargo, ya faltando poco, pierde el combate. Cuando termina el combate, ella empieza a llorar.
Y yo hablaba con el coach, ¿y qué vas a hacer ahora? Me dijo, voy a hablar con ella. Cuando habló con ella, le tocaba otro combate para discutir la medalla de bronce. Le preguntó, ¿tú estás lista para combatir? Y ella le dijo que no. Y él la miró de nuevo, ¿segura que no? ¿Tú puedes? Me dijo, no, no. Y él prefirió llevar a otra atleta y perder que llevarla a ella, porque sabía que si la llevaba la iba a frustrar. Claro. Y yo le reconocí eso al entrenador. Le dije, te felicito. Eso fue una buena acción porque ella tiene un potencial. Es una atleta que tiene menos de 19 años. Claro. Y lleva un año en karate nada más. No y ya es el está momento. llegando al alto rendimiento. Muy bien por ti. Pero no siempre se ve eso. Y no es el caso de Marilady, que también fue algo No. muy especial. O sea, no Marilady es tenía otro. el tiempo, no tenía... Marilady es otra cosa. Marilady tiene una fortaleza mental por encima de todas las cosas, que la hace ver difícil para algunos. Resulta que en esta vida los que hablamos lo que sentimos somos difíciles. Alguna gente nos ve como difíciles, nos ve como contestatarios. Yo prefiero ser humana, siempre humana. Sí. Muy humana. Entonces Marilady es ese tipo de persona que uno dice, no, Marilady es muy difícil, porque ella te dice lo que siente. Excelente. Me Entonces, encanta la gente de le frente. cae mal a la gente, a algunos le cae mal eso. Yo quiero aprovechar también tu presencia para mencionar un tema que es bastante complejo, pero mujer, y que hablo de los temas de mujeres con frecuencia y de los derechos y de la niñez y de las adolescentes, el acompañamiento del coach deportivo, de la familia. Cuando se puede dar un caso de acoso, de violación, de una situación no atípica, o sea, no normal, sino atípica, ¿cómo se maneja eso? En el Comité Olímpico, ¿cómo se maneja en las federaciones? ¿Cómo se maneja en las altas decisiones del deporte dominicano? Mira, la generalidad de las federaciones son bastante drásticas en eso lo puedo decir. Y porque conozco a la mayoría de las federaciones. Y no están exentos los casos donde entrenadores se van involucrados con atletas. A veces algunos dicen, no, pero no importa porque son mayores de edad. Pero no importa, eso es relativo, porque el entrenador, el atleta, o la atleta en este caso, lo ve como un organismo superior, como un individuo que representa la autoridad, y muchas de las atletas que a veces han llegado al deporte con limitaciones en cuanto al amor familiar, el amor paterno no lo han tenido, ven a ese entrenador con esas características, como ocurre en la escuela también. Sí. Y en eso las federaciones sí son bastante drásticas. Hubo una etapa donde se daba esa situación, de que algunos entrenadores aprovechaban su poder para acercarse a las atletas en edades juveniles, en edades. Ya en edades mayores es otra situación, porque ya hay, cuando digo edades mayores, atletas de 24, 25 años ya que deciden inmiscuirse con una persona determinada, ya eso se respeta. Pero con atletas menores son bastante drásticos las federaciones, y eso se ha ido arreciando en la medida de que los marcos legales de la República Dominicana son bastante estrictos con ese tipo de ¿Y se han situaciones. conocido de expulsiones, Hay de varios sanciones? entrenadores que han sido expulsados. En una oportunidad, en un deporte que por ética no voy a mencionar, un entrenador de muy buen nivel, de excelente nivel, Pero con con que excelente haya resultado, precedente, me gusta. con porque excelente eso quiere resultado, yo lo vi y le pregunté al presidente de esa federación, ¿verdad qué pasa con fulano que no lo veo? Me dijo, fue expulsado. Yo me quedé frío porque no pensé que se daba esa situación con ese hombre, que para mí era una persona muy correcta. Imagínate que se da en las iglesias con los peredastas, ¿por qué no se dará con una persona que tiene el poder, el conocimiento y que actúa como padre o tutor o refugio de una Claro. niña o un niño? Porque no solamente con las hembras, con Hasta las no, niñas, se da en también todo con los tipo, niños. en O todo sea tipo. que es un tema complejo, pero hay que tratarlo. Pero Hay sí, que- hay sí, que es complejo, mencionarlo. pero hay que darle verdaderamente reconocimiento a la generalidad de las federaciones. Pueden darse casos, no voy a excluir de que no exista, pero por lo general, las federaciones deportivas nacionales, los presidentes de federaciones deportivas nacionales y también de asociaciones son bastante drásticos con ese tipo de sentido. Me alegro. Ha habido un nivel de conciencia que se ha ido elevando continuamente, y creo que ha tocado la fibra sensible de la mayoría de los dirigentes deportivos y han sido muy claros con eso. Ya estamos concluyendo. Me gustaría dirigirnos a la gente que va a un partido de baloncesto, que se va a disfrutar de las Águilas en contra del Licey o lo ve por televisión. Que Tú eres ahora aguilucha. está, exacto. Se te nota que tú eres aguilucha. No, yo soy dominicana.
Pero mi familia es del Cibao, Tony. Tú sabes de eso. Y esa gente que sigue el deporte por entretenimiento, por espectáculo, porque lo consume, sin embargo, no está muy inmerso o inmersa en los intríngulis, en esas interioridades, en esos aspectos que debemos cuidar. Hablamos de explotación de los niños y niñas, hablamos del mercado, hablamos de todos esos beneficios económicos que muchas veces puede empujar a una familia a sobreexplotar o a explotar a un muchacho o muchacha, los entrenadores, el Estado y su responsabilidad frente a nuestra juventud, a nuestras promesas. Vamos a hablarle a esa gente ya para concluir, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras desde nuestro pequeño espacio de incidencia? Porque tú eres un conocedor, tú eres un especialista, tú has tenido la oportunidad y el privilegio de estar en varias naciones, conocer, tomar de aquí, llevar allá y viceversa, pero quien no está en ese sector, quiero saber qué podemos y qué pueden ellos y ellas hacer para sumar. Mira, hay que hacer muchas cosas. Primero, el marco legal del deporte tiene que actualizarse. Ser revisado. La ley del deporte tiene que actualizarse, pero no para hacerla a la medida de algunas personas para utilizarla en su bienestar. La ley del deporte debe ser para que beneficie a todos los deportistas, en este caso a todos los dominicanos, que de una forma u otra hacemos actividad física. Hay muchos deportistas que están en las canchas y otros deportistas que están en los lugares corriendo y haciendo otras cosas. Hay que verlo de diferentes perspectivas. Pero sobre todo, hay que mejorar la cultura física y del deporte dominicano. No es solamente ir a ver el deporte por sus resultados, es educar a la población en ese deporte. Porque hay muchos deportes y a veces, por ejemplo, ahorita comentábamos fuera de cámara el fútbol. El fútbol es el deporte más universal que hay sobre la faz de la tierra y que en República Dominicana tiene un nicho tremendo en este momento. Pero si vemos al fútbol pensando solamente en lo que puede aportar económicamente, no va a crecer muy rápido. Es como si tú vas a practicar un arte marcial y vas pensando para utilizarlo en la calle, no vas a aprender rápido. Vas a tener muchas dificultades. Si tú vas a aprender el arte marcial con el sentido de mejorar todas tus condiciones físicas y mentales, después puedes aplicarlo con mucha facilidad. Y te digo eso por conocimiento total. Yo vengo haciendo artes marciales desde los 9 años, sí. Entonces lo conozco bastante bien. Y eso mismo se aplica a la población. A veces la población va por el sentido del fanatismo de disfrutar el escenario, pero no de disfrutar el deporte. Cuando aprendas a disfrutar el deporte, entonces vas a disfrutar el deporte y el escenario. Cuando aprendas a ver la realidad de lo que implica o el sacrificio que tiene que hacer un deportista para dar ese espectáculo, lo vas a ver con mayor sentido de conocimiento. Y cuando aprendas que el deporte no es un gasto, es una inversión que te mejora en salud, te saca de situaciones difíciles, te puede orientar hacia un camino mucho más factible y no solamente puedes ganar dinero, porque también se puede ganar dinero. Puedes ganar en vida, puedes ganar en salud, puedes ganar en reconocimiento social. Fíjate que muchas de los negocios o de las leyes de negocios de Estados Unidos, muchos de los que escriben dicen que han sacado de los deportes ese tipo de situación. Hay un economista americano que plantea que su plan de estructuración de una empresa se basó en el fútbol americano, donde cada cual tenía un rol y cuando fallaba el rol no salía ni la ofensiva ni la defensiva. Quiere decir que el deporte hace algo que no hace muchas cosas. Es una de las actividades, igual que con el arte, que levanta banderas. Así es. Y los que levantan banderas mueven multitudes. Así es. La mayoría de los políticos ven el deporte durante la campaña, pero no sabe que tener los deportistas de tu lado siempre genera buenas cosas. Ahí están ejemplos vivos de gente que le metieron todos los cañones, pero que todo el año hacen trabajo. Y a pesar de todo, ganaron sus senadurías, sus diputaciones, porque siempre están haciendo trabajo con los deportistas, con toda la población. El deporte se trabaja todo el año, no un día. Y hay que sumarle a ese comentario que nosotros y nosotras podemos ejercer presión para que haya una mayor observación, destinar los fondos que se necesiten, darle seguimiento a esos espacios públicos donde la gente está llamada, no solamente el Centro Olímpico, porque aquí hay espacios que son destinados para que la gente... O sea, vamos a retomar todo eso porque es importante. El deporte es fundamental, lo hemos dicho antes y sostenemos. Ahora más después de toda esa conversación junto a Bernardo Tony Mesa.
Que yo espero que tú vuelvas. Claro que sí, mi reina. Te digo algo, si la política deportiva dominicana no cambia, vamos a seguir gastando dinero innecesariamente. Claro. Ahora, si cambia y tenemos una visión que empiece de la escuela, no solo para el 0.3% de la población que se dedica al alto rendimiento, sino para toda la población como una forma de salud preventiva sobre todo. Así es. Vamos a seguir gastando dinero innecesariamente. Y buenos resultados ya hemos exhibido con lo que tenemos. Imagínense ustedes si eficientizamos ese gasto, Excelente. esa distribución. Tony, muchas gracias. Gracias a ti también. Por este tiempo. Hemos aprendido muchísimo y yo sé que se ha elevado un poco más esa conciencia y mirada hacia el deporte, hacia las disciplinas distintas en República Dominicana. Hasta la próxima semana.